Hola a todos, es un gusto para mí hoy poder compartir con ustedes. ¿Y qué tal si en este día nos hacen saber con cuántas personas contamos o a cuántas personas estamos llegando? De verdad que es un gusto poder llegar hasta cada casa. ¿Y qué tal si tú nos pones en los comentarios, si lo estás viendo con alguien, pone X2, te incluyes a ti en el conteo? Entonces, queremos saber a cuántas personas estamos llegando con este mensaje. Sabemos que este tema, esta serie ha bendecido mucho tanto nuestras vidas. Cada vez que Dios nos muestra algún nuevo tema, definitivamente nos bendice muchísimo. Estamos en la serie Fundamentos. Hace 8 días estuvimos con el pastor Chris. Hoy vamos a estar conectados y este segundo tema se ha titulado El pecado. El pecado, pero ¿qué quiero que aprendas del pecado? Pues vamos a entrar en materia en este momento para que sepas a qué nos referimos con este tema, el pecado. Entonces, quiero invitarte para que te conectes y no te desconcentres. Entonces, desde la creación del mundo, en el Génesis se plasmó la caída del hombre en pecado. Ahí empezó y entró el pecado a la tierra con sus representantes, Adán y Eva, nuestros representantes, allí en el paraíso. Y resulta que a partir de ese momento entró el pecado a nuestra tierra, a nuestro mundo, y se conoció como el pecado original. Ya, desde ese mismo momento el hombre sintió su desnudez, sintió y sentimos la necesidad de cubrir esa desnudez, sentimos la necesidad, el hombre trata de encubrir aquello que le avergüenza, que le deja al descubierto, y esto pasa mucho. Dios envió luego más adelante un segundo Adán, el cual fue Jesús, nada más y nada menos que envió a su propio hijo. A su propio hijo. Y un hombre lleno de compasión con los pecadores y corrección también para aquellos que tenían muy cubierta su desnudez, aquellos llamados los fariseos. Después de esto, después de que envía a su hijo con una tarea bien fuerte, porque fue una tarea bien fuerte, después de esto viene la gracia la cual recibimos por gracia. Es algo que nosotros no merecemos, pero lo recibimos ya por un Padre bueno, por un Padre bondadoso, y nos envió su gracia. Dios nos muestra su gracia, y entender la gracia de Dios es algo que nos cuesta. Y lo que más nos cuesta es entender es que el precio que Dios pagó con su Hijo en la cruz del Calvario no tiene comparación. No existe un pecado que sea lo suficientemente grande, porque el sacrificio de Jesús en la cruz cubrió multitud de pecados, pagó esa deuda que tú y yo teníamos con el mundo, que se plasmó, que entró al mundo a través de Adán y Eva. Y empezó todo un idilio. Dice que Dios pagó con su Hijo en la cruz del Calvario. Eso no tiene comparación. No existe un pecado que no pueda ser cancelado. No existe un pecado que supere el precio que Dios pagó al entregar a su único hijo para esa muerte de cruz. Y tampoco, o sea, no existe algo tan grande que pueda compararse al sacrificio que Jesús hizo mientras que iba en la cruz, y todo lo que pasó, todo lo que vivió Jesús camino a la cruz. Ese sacrificio es tan grande que ese es el pago por sus pecados y por mis pecados. Pero hay dos preguntas que quiero hacerte en esta noche acerca de nuestra percepción del pecado. Y es que, ¿será que somos pecadores porque pecamos? ¿O pecamos porque somos pecadores? Esta es una pregunta que quiero que te hagas. ¿Somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores? Dice la palabra de Dios y nos responde que la naturaleza del hombre, la naturaleza a la cual emigró el hombre después de haber fallado, es pecaminosa, es una naturaleza pecaminosa. Sabemos que la naturaleza de Dios es santa, pero la naturaleza de nosotros es pecaminosa. Por ende, lo lógico sería decir que por naturaleza nosotros somos pecadores. ¿Ya? Por naturaleza somos pecadores, pero hay algo que pasa aquí. Y quiero que estés muy atento de esto, porque igual que cuando alguien tiene una deuda, se le dice endeudado o deudor, pero después de pagar esa deuda ya no es más alguien endeudado, ya cambia su estado de deudor. Igualmente pasa con el pecado. Igualmente con un pecador, ¿ya? Tú y yo, cuando fallamos delante de Dios, somos pecadores. Pero cuando entendemos el sacrificio de Jesús, cuando un día a la vez vamos y buscamos su perdón, su gracia es tan grande que está dispuesta para perdonarnos. Lo único que necesita es que nosotros un día a la vez vamos a buscarlo, lo busquemos un día a la vez de todo corazón.
de todo corazón y nos arrepintamos y Él va a perdonar. Dice la Biblia que Dios, cuando usted se arrepiente y se aparta del pecado, Dios es suficientemente justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo Él pagó la deuda suya y mía, ¿ya? Y no con cualquier cosa, sino con la vida de su único Hijo. Nuestras luchas diarias, lo que pensamos, las voces en nuestra cabeza no paran, no paran. Constantemente estamos cuestionando lo que hacemos, lo que somos. Pero la nueva normalidad cada día apunta más a hacer las cosas sin remordimiento, sin sentir culpas. Es más, hoy en día la ideología es que nosotros hagamos lo que hagamos, a nadie le importa lo que hagamos. No debe a nadie importarle lo que hagamos. Somos libres y nos creemos tan libres que podemos pasar por encima de los demás sin ningún remordimiento. Entonces andamos por la vida sin pedir perdón. Vivimos en una sociedad a la que no le interesa ser perdonada, pues no sienten temor por Dios, no le conocen, no les preocupa, no les preocupa nada. Dice que solo dejan para casos fortuitos, cuando se enfrentan a la muerte, a la enfermedad de un familiar terminal. Allí es donde la gente se empieza a acordar de Dios. Y es la mayoría de casos. Cuando nos encontramos en el filo de la navaja, allí sí nos ponemos, miramos a nuestro Creador, le decimos: Señor, no me abandones, acuérdate de mí. Y eso suele pasar. Pero también está el otro extremo, y es el que sienten los que no tienen el perdón, los que no entienden, no se sienten perdonados por Dios. Este es el otro extremo. La gente que por más de que le hablen del perdón, por más que hablen de la misericordia de Dios, que hablen de la gracia de Dios, no entiende por qué merecen el perdón de Dios. No se sienten perdonados por sus pecados y la culpa los agobia, no los deja conectar con su Creador. Es más, no los deja ni buscar a Dios. Cada vez que van a buscar a Dios, dicen: no, pues que yo soy muy pecador. Se sienten, si tú eres de este grupo, pues déjame decirte, este mensaje es para ti. Y quiero decirte que en la mayoría de los casos las personas piensan que Dios no las escucha. Porque aquel pecado, aquella lucha con la que nos enfrentamos a diario, con la que tú te enfrentas, con la que yo me enfrento, nos acusa, nos está acusando constantemente. Y nos dicen: vos no sos digno de estar aquí, vos no sos digno de esto. No sos digno de presentarte siquiera delante de Dios. No ores, que nadie te va a escuchar. ¿Cómo te van a escuchar? Vos sos un pecador. Y esta es de las voces que más puede retumbar en la cabeza de las personas, queriéndonos alejar. Pero mire, hay una cosa que pasa. En uno de los libros, en el libro de Job, nos cuenta en una ocasión que en una ocasión Satanás, había una reunión del cielo. Dice que Satanás se presentó delante de Dios, el máximo exponente del pecado. Se presentó delante de Dios. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le preguntó que de dónde venía. O sea, no lo rechazó. Ahora, y este es un paréntesis dentro de este tema. Te estoy diciendo, si el máximo exponente del pecado se presentó delante de Dios y Dios no le rechazó, tú puedes creer, o sea, ¿por qué crees que Dios no te va a recibir? ¿Por qué crees que Dios no te va a escuchar a ti? ¿Por qué creemos que Dios no nos escucha? ¿Ya? ¿Por qué la culpa nos absorbe tanto? Y nosotros debemos salir de la culpa. Y esa es mi invitación, debemos salir de la culpa porque ya se pagó un precio lo suficientemente grande por tus pecados y por mis pecados. Debemos empezar a vivir agradecidos con el Dios que nos dio el perdón, que en su infinita misericordia, que en su infinita gracia nos limpia y nos lleva y nos perdona y nos quiere llevar a mejores cosas. Hoy quiero llevarte hoy a ver lo que dice la palabra de Dios. Quiero que me acompañes a ver esta famosa historia, es la famosa historia del joven rico. Y quiero que te conectes porque en este momento vamos a ver una historia completa, pero que tiene unos paréntesis bien especiales dentro de la historia. Entonces quiero invitarte a que nos acompañes a ver la historia del joven rico. Listo, y ya tengo. Dice que cuando en el verso 17
Aquí aparece en la pantalla, va a aparecer la lectura, puedes seguirnos allí, dice el verso 17, dice que la historia de joven rico, dice, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él, dice la historia, dice, este hombre le dijo, maestro bueno, le preguntó, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquel hombre esperaba una respuesta a Jesús. Y Jesús automáticamente le respondió, le dijo, ¿por qué me llamas bueno? O sea, ¿cuál es la razón de llamarme bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe, y luego le dijo, primero le aclaró quién era el bueno. Y luego le dijo, ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y aquel hombre le dijo a Jesús, maestro, todo eso lo cumplió desde que era joven, o sea, desde muy niño. A eso se refería. ¿Sabes? Si Jesús nunca no le negó lo que él había dicho. Jesús sabía que lo que el hombre decía era verdad. Pero Jesús dice que lo miró con amor. Eso dice la Biblia, lo miró con amor y añadió, una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y luego ven y sígueme. O sea, lo mandó a vender todo lo que tenía y luego que lo siguiera, que fuese su discípulo. Pero dice la Biblia en el verso 22, dice, al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste, porque tenía muchas riquezas. Jesús miró alrededor y les comentó a sus discípulos, ya en un grupo cerrado, les dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se asombraron de sus palabras. Luego Jesús les dijo, hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios, repitió. Y luego dice, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero mire lo que le dice Jesús en este, le resulta más fácil, o sea, que el camello siquiera pueda pensar, y esto no pasa, que un camello esté pensando en el ojo de una aguja, eso no pasa, eso es algo, a eso se refería a Jesús, que los ricos, probablemente alguien muy aferrado a sus cosas materiales, no va a pensar mucho en seguir a Dios. O sea que si lo que tú sigues, si a la persona que tú sigues tiene una mentalidad lejana a Dios, probablemente no esté pensando en pasar, en vender todo, darlo a los pobres y seguir a Dios. Pero dice así, los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí, entonces ¿quién podrá salvarse? Empezaron a cuchichear entre ellos. Y dice, Jesús les respondió, para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Les dio una respuesta a su duda. Y llega Pedro de un momento a otro y irrumpe esa conversación y le dice, ¿qué de nosotros que lo hemos dejado todo y te hemos seguido? Y siguió reclamando Pedro y le dice, les aseguro, le respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre o hijos o terrenos, recibirá 100 veces más ahora, en este tiempo, o sea, en la actualidad. Va a recibir multiplicado 100 veces más las mismas casas, los mismos hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, y aunque con persecuciones, aclaró. Dice, y en la edad venidera, o sea, más adelante, en su futuro, van a heredar la vida eterna. Entonces, lo primero que quiero resaltar aquí en estos versículos que acabamos de leer es que Jesús, sin pecado alguno, frenó a este hombre y le dijo, bueno, solo uno, y es Dios, es mi Padre y está en los cielos. ¿Por qué me llamas bueno? Tú no sabes qué pasa por mi mente. Y Jesús, ¿a qué se refería? Él estaba acallando ya sus voces, lo que nosotros pensamos. Nosotros en ocasiones pensamos más en los pecados que en otra cosa. Pensamos en que no debemos fallar, en que debemos ser rectos, pensamos en esto. Y sabe, la Biblia en ninguna parte, de hecho hay una parte que habla de que todo lo bueno, en esto pensad. Pero en ninguna parte te llama a pensar tanto en el pecado, ni a mirar cómo solucionarlo. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es que cuando nosotros nos encargamos de las cosas de Dios, de las cosas importantes para Dios, Él promete encargarse en las nuestras, de esas luchas. Tu trabajo y mi trabajo no es entrar a luchar conmigo mismo, ni con mi perdón, ni con nada. No, nosotros no tenemos que, de hecho, normalmente lo que Dios nos quiere guiar es abandonar el egoísmo.
a lo que Dios quiere guiarte, quiere guiarme. Lo que Dios nos quiere guiar cada día es que nosotros nos enfoquemos en lo que es importante para Él. Y lo que es importante para Él es que nosotros, primero que todo, tengamos una relación con Él, que lo conozcamos. Así como hablábamos hace 8 días de conocer a Dios, conocerlo directamente, tener una relación con Él. Pero el segundo paso es ir a mi prójimo, hacer lo que Dios, amar lo que Dios ama. Y si yo me preocupo por las cosas de Dios, automáticamente Él se va a preocupar por mis cosas, ¿ya? Por mis luchas. Entonces, lo primero es que Jesús le dijo a aquel hombre: ¿por qué me llamas bueno? Tú no sabes. Bueno solo uno, y es Dios, está en los cielos. Pero hay un segundo punto, y es que este hombre creía que se conservaba perfecto. Aquel hombre, cuando Jesús le dijo, le dijo, haz los mandamientos. Y este hombre, yo creo que orgulloso en ese momento y lleno de, como cuando uno ha hecho la tarea, como cuando usted ha hecho la tarea en la universidad o en el colegio, que hacían la tarea, y usted llegaba deseoso de que la revisaran, si era de los que no hacía muchas tareas, pero cuando usted la hacía, usted quería que se la revisaran. Y resulta que ese hombre le dice: todo esto lo he hecho, maestro, toda la ley la he cumplido a cabalidad desde muy joven, ¿ya? Y Jesús no lo desmintió. Jesús le dijo: bien, bien. Y dice, pero hay algo que me impacta ahí, porque dice que Jesús lo amó. Jesús sintió compasión por él, porque él ya vio lo que había en el corazón de este hombre. Y lo amó porque este muchacho se había preocupado, esta persona se había preocupado. Se había preocupado por hacer las cosas bien. Pero esto es una muestra gratis de que no basta solo con preocuparnos por hacer las cosas bien. Porque esa no es nuestra tarea, es hacer algo muy bien, pero que nadie te mandó a hacer, ¿ya? Porque lo que en realidad nosotros debemos preocuparnos es por las cosas de Dios. Estar cada día, buscar la santidad, eso es parte de vivir rodeado de lo que Dios le gusta, de lo que Dios ama, de la naturaleza de Dios. Entre más nos centremos en buscar de Dios, en buscar de su justicia, tranquilo, Dios se va a encargar de perfeccionar nuestros caminos. Ya, mientras que usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, no invirtamos nuestro tiempo bien, Dios se va a encargar de nuestros caminos, de limpiar nuestros caminos, de ayudarnos en nuestra lucha. Que eso que hoy en día te atormenta tanto, eso que es una lucha diaria, ese pecado que tanto te atormenta, ya luego no va a ser un tormento para ti. Entonces, lo tercero es que hay cosas que nos amarran a esta vida y nos hacen descuidar lo eterno. Y tenemos que tener cuidado con esto. Hay cosas que nos hacen descuidar lo eterno y hay cosas que nos amarran mucho a esta tierra. Tú y yo debemos cuidar ese paso en nuestra vida, porque nosotros estamos aquí momentáneamente, nosotros estamos pasando por aquí, ¿ya? Pero en el paso por aquí lo que debemos hacer es disfrutar, ayudar al prójimo en lo que más podamos, amar lo que Dios ama. Pero este paso de la tierra es momentáneo. No nos aferremos tanto a lo de este mundo. Por eso, a eso se refería Jesús con el camello. Cuando dice que le es más fácil a un camello pasar por el ojo una aguja. Un camello nunca estaría pensando en pasar por el ojo a una aguja. No sé, dentro de mi lógica, ¿ya? Pero le digo que es difícil cuando usted empieza a aferrarse a las cosas materiales. Porque eso quiere decir que entre Dios más le permita tener, usted más aferrado va a estar a esta vida y menos se va a querer ir. Y sabe, nosotros hoy en día pasa algo, a nosotros nos encerró una pandemia, nos encerró por aferrarnos tanto a la vida. Y nos olvidamos de confiar en el Dios que nos dio la vida y que tiene muchas promesas para nosotros. Entonces dice que eso que nos amarra a este mundo, debemos soltar esos lazos. Lo cuarto es que Dios nos multiplicará y es una promesa. En este mundo, dice que en este mundo nos va a multiplicar por 100. Todo lo que usted y yo estuvimos dispuestos a dejar por su causa, por el evangelio. Pero lo más importante es la promesa de vida eterna. Lo más importante no es cuidar su vida aquí, instantánea. Lo más importante es cuidar su vida eterna. Por eso que quiero que aprendas en este día. Y quiero que te lleves esta frase bien marcada. Dice que entender el precio que Jesús pagó por nuestros pecados nos liberará de culpa y nos llenará de gratitud. Quiero repetírtelo. Entender el precio que Jesús pagó por nosotros, por nuestros pecados, nos liberará de culpa y nos llenará de gratitud.
cuando usted y yo nos equivocamos en nuestro caminar, la culpa nos agobia, siempre está ahí diciéndonos, hiciste esto mal, fuiste un pecador, fuiste negligente, fuiste esto, fuiste lo otro. Siempre vas a ver una voz acusando tu vida, acusándote, siempre allí. Pero ¿sabe? Dios no quiere, Dios no necesita que usted y yo lo sigamos por la culpa, ni porque sintamos que tenemos una deuda que pagar. Él quiere que usted y yo lo sigamos por gratitud, por amor. Porque después de ver un Dios que está dispuesto a tanto por nosotros, que está dispuesto a darlo todo por usted y por mí, es increíble que nosotros no podamos ser contagiados de este amor y empecemos a seguirlo porque es maravilloso, porque en medio de todo siempre se preocupa por nosotros. Siempre está preocupado por nosotros. Dice que el amor con el que Dios te mira a ti y me mira a mí, es algo que nosotros no dimensionamos. Cuando yo veo a mi hijo, yo lo miro con un amor, lo miro con los ojos que nadie más lo mira. O tal vez hay personas que lo quieren mucho, pero yo lo miro con unos ojos y yo digo que es impresionante el amor que uno llega a sentir por un hijo, porque uno siente un amor muy grande. Y yo cada día le digo a Dios, se lo entrego en sus manos, porque yo sé que en sus manos va a estar seguro. Nosotros no dimensionamos el amor que Dios tiene por nosotros. Si tan siquiera entendiéramos todo lo que hace a diario por nosotros, nos preocuparíamos por ser cada día más agradecidos y no duraríamos ni 5 milímetros de todas sus promesas, de las promesas que nos ha hecho. Las disfrutaríamos. Invertiríamos nuestro tiempo en hacer lo que le agrada, en amar lo que Él ama. Si nosotros llegásemos a entender el amor y todo lo que hace, todo lo que mueve Dios, en ocasiones no sabes cuántas cosas ha parado Dios en el mundo para que tú pases. ¿Cuántas veces ha abierto un mar y ha parado las aguas para que no te ahoguen y puedas pasar en seco por la mitad? En muchas ocasiones nosotros ignoramos la obra de Dios, pero entender que nuestro trabajo no está en centrarnos en nuestro pecado, en el pecado que cometemos, sino en conocer la gracia de Dios, en conocer su perdón, en conocer ese sacrificio tan grande que nada se puede comparar, nada se le puede igualar. Nos va a llevar a no perder tiempo y a centrar nuestra vida en preocuparnos por hacer lo que debemos hacer. Preocuparnos por lo que le preocupa a Dios, y lo que le preocupa a Dios son las personas. Lo que le preocupa a Dios es tu vida, lo que le preocupa a Dios es mi vida. Dios no está en contra tuya ni en contra mía. Cuando tú y yo nos equivocamos, cuando cometemos un pecado, Dios no nos mira como el pecador ese. Te mira y me mira como el hijo que puede ser perdonado. Solo está esperándonos con brazos abiertos diciéndonos, acércate, yo tengo el perdón, yo tengo cómo limpiarte el barro que cayó en tu ropa, yo tengo cómo cambiarte, yo tengo todo aquí en mis manos para ti. ¿Ya? Pero ¿sabe? Como Dios no nos pone las cosas tan difíciles, nosotros preferimos irnos de rodillas de aquí hasta yo no sé cuántos kilómetros pidiendo perdón, sabiendo que allí no vamos a conseguir nada. Dios no necesita de nuestro sacrificio, porque el sacrificio ya fue hecho. El sacrificio por ti y por mí. Dios no necesita que tú hagas promesas y que digas, por Chuchito lindo. No, Él no necesita eso, que jures en vano. Él no necesita eso. Él ya hizo un sacrificio, entregó a su hijo. Y créame que un sacrificio de esos no es cualquier precio. Es un precio que no podemos igualar. No hay falla que se pueda igualar. Créeme, cuando sientas temor de entrar a hablar con Dios porque fallaste, piensa en lo que te dije ahorita. Satanás iba andando y llegó donde estaba Dios. Dios le dijo, ¿de dónde vienes? Y le dijo, de merodear la tierra. Estaba recorriendo la tierra, le dijo Satanás. Y Dios lo recibió, no lo desechó allí. Entonces, si no desecha al representante del pecado, ¿cómo te va a rechazar a ti? ¿Cómo te va a desechar a ti? Él lo que necesita es que tú levantes tus brazos delante de Él un día a la vez y le digas, Señor, yo reconozco mi condición, en este día reconozco mi condición.
Pero esto cambia las cosas porque nosotros no somos pecadores, cometemos pecados, caemos, tropezamos. Pero si un día a la vez vas delante de Dios, Él va a estar con los brazos abiertos para limpiarte, para limpiar nuestro camino y para que sigamos adelante. ¿Qué quiero que hagan? Dice que después de entender lo que es la gracia, preocúpate por no dejar de hacer lo que debes hacer para Dios. Después de nosotros entender lo importante, lo grandioso, lo maravilloso que es la gracia de Dios, es nuestra responsabilidad concentrarnos en lo importante. Hay gente que tiene un medidor de pecados. Hay gente que tiene su propio medidor y está midiendo ay, este tiene ese pecado, ay, este es tan pecador, mira este, ay, no. Y la verdad nos pica la lengua por hablar de los pecados de los demás, porque es muy fácil. ¿Ya? La cosa se pone difícil cuando nos toca a nosotros. ¿Sabe? Su tarea y mi tarea no es servirle de dedo acusador. La Biblia dice que el único acusador es el diablo. Si alguien está acusando a otra persona, aléjate de allí, aléjate de automáticamente, porque eso no tiene nada bueno. Preocupémonos por hacer nuestra tarea. Nuestra tarea es amar lo que Dios ama. Dios ama al pecador, no ama su pecado. Ama al pecador. Una persona no deja de ser persona por el pecado que comete. Una persona no deja de ser persona, pero en nosotros está la decisión de ayudar a nuestro prójimo. No importa cómo falle. Ojalá que tú siempre tengas en cuenta, porque tal y como tú perdonas a tu prójimo, así mismo estás preparando el perdón de Dios hacia tu vida. Entonces, tal y como estés dispuesto a ayudar a esa persona que cayó, que tropezó, así mismo Dios está dispuesto para ayudarnos en nuestra vida. Es necesario que tú y yo dispongamos nuestra vida y nos preocupamos por lo que le preocupa a Dios. Y quiero terminar recordándote esto. La bienaventuranza del siervo. Dice que bienaventurado aquel siervo que cuando su Señor regresa, lo encuentra haciendo lo que debe hacer. ¿Ya? Porque ahí su Señor le va a decir, buen siervo y fiel, buen siervo y fiel. Y sobre mucho le va a dar más de lo que va a sentir la confianza de confiarle en muchas cosas más. Pero también dice que hay de aquel que cuando su Señor llegue, no lo encuentre haciendo lo que debe hacer. ¿Ya? No lo encuentre preocupado por buscar más de Dios, ni preocupado por su prójimo, por ayudar a su prójimo, no por criticar a su prójimo. Porque dice que ahí sí llegará el lloro y el crujir de dientes. Y se refiere que por eso seremos juzgados. ¿Ya? No dice por la cantidad de pecados, dice por no hacer lo que debemos hacer. Tú y yo somos llamados a algo preciso. Si vas a invertir tu tiempo en el pecado, que sea ayudar a otros a salir de allí, a salir de esa condición, a mostrarles a ese Dios que está dispuesto a perdonar esa multitud de pecados, a limpiarnos y a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y eso es lo que tú y yo debemos entender. Nosotros no estamos llamados para quedarnos clavados en un pecado. Es nuestra elección. Si tú lo eliges para tu vida, hay pecados que nos atormentan a diario, hay luchas que nos enfrentamos a diario, pero de nosotros depende que esa lucha se vuelva más grande que nosotros, sabiendo que tenemos un perdón gigantesco y que tenemos un Dios más poderoso, que solo si disponemos a hacer lo que a Él le agrada, a hacer sus cosas, Él prometió que Él va a ocuparse de esas luchas mías. Entonces, quiero invitarte, quiero hacer una oración en este momento. Quiero hacer una oración por ti. Si tú eres del grupo que tal vez reconozca hoy que ha sido de los pecadores, que ha pecado, que ha fallado, pero que necesitas de perdón de Dios, ¿qué tal si tú cierras tus ojos ahí donde estás? Cierras tus ojos y me acompañas en esta breve oración. Yo quiero hacer una breve oración por ti hoy para que entiendas que Dios no ha dejado de escucharte. Siempre te va a escuchar y siempre que le hables lo vas a encontrar. Entonces cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, hoy te damos gracias por tu infinita misericordia. Gracias porque tu palabra cada día nos lleva, Dios, a nuevas cosas. Nos llevas a más, de menos a más. Hoy te pedimos que podamos cada día enfrentar, Dios, enfrentarnos a nuestras luchas, enfrentarnos de frente. Pero saber que no es nuestra lucha, que eres tú, Señor, quien luchas por nosotros, quien nos da la fuerza de salir de algunas situaciones a las cuales nos enfrentamos, quien peleas por nosotros. Tú prometes, Dios, que nos sacarás de nuestras luchas, pero cuando nos ocupemos de tus cosas.
Ayúdanos a entender qué es lo importante para ti, Dios. La importancia que tiene cada alma, cada persona, Dios. Lo importante que es para ti, Dios, que nosotros dispongamos nuestra vida para ayudar a nuestro prójimo, ayudar a nuestro hermano que está pasando por la dificultad, Dios. Ayúdanos a entender eso, Dios. Ayúdanos a amarnos, Dios, unos a otros como tú nos amas, Dios. Con ese amor inexplicable, con esa misericordia con la que tú nos miras, con esa gracia que tú nos ves, Señor. Ayúdanos cada día, Dios, y ayúdanos a enfrentar el pecado, Dios, pero no por nuestros propios medios. Ayúdanos a enfrentarlo tú, porque tú sí tienes, Dios, cómo sacarnos del pecado, Señor. Ayúdanos, Dios. Guía nuestra vida, guía nuestros pasos, guía nuestras manos, guía nuestros ojos. Guíanos hacia ti, Señor. Guíanos hacia lo realmente importante que es seguirte a ti, Jesús. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.